Amén, amados hermanos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que este día de hoy haya sido un día lleno de bendición para todos nosotros. Para esta noche, amados hermanos, les traigo la palabra de Dios para poder reflexionar antes de dormir en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Amén. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea Dios hablando a nuestra vida. Amén. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Te pedimos, amado Padre, que seas tú hablando en esta noche a todos nosotros, Señor. Tú sabes cómo nos encontramos, cómo estamos ahora mismo delante tuyo, cómo está nuestra fe, Señor, hacia ti. Amado Padre, ayúdanos, enséñanos, corrígenos, exhórtanos, motívanos, fortalécenos, Padre, a través de tu palabra. Eres tú el único capaz, amado Dios, de cambiar las vidas de todos nosotros, de cambiar nuestro corazón, de cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver la vida, Señor. Eres tú el único capaz, el único, Señor, en cambiarnos. Háblanos en esta noche a todos nosotros, amado Padre. Gracias, Señor. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, ustedes, supongo yo, en algún momento de repente, o capaz no todos, en algún momento nos hemos preguntado, ¿cómo puedo vencer las tentaciones que me ofrece el mundo? ¿Cómo puedo vencer mis debilidades que puedo tener? O mis anhelos, o mis proyectos que tenía que no iban de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo vencer todo aquello? ¿Verdad? Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿La fe en quién? En el Hijo de Dios. Entonces, para que una persona pueda vencer al mundo, tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tiene que creer en su palabra. Tiene que creer que va a tener vida eterna y que todos los sacrificios, por así decirlo, hechos aquí en este mundo, nos va a dar grandes recompensas Dios arriba en el reino de los cielos. ¿Por qué digo sacrificio? ¿Por qué, amados hermanos? Porque de repente al inicio de nuestra vida cristiana de seguidores de Cristo, se nos hace difícil. Se nos hace difícil seguir a Cristo. Se nos hace difícil aún incluso creer en Dios. Porque es complicado, amado hermano, quitarse costumbres, quitar la manera de pensar que ya teníamos, la forma de ver la vida, los proyectos que teníamos hacia un futuro, pero que hoy en día al leer la palabra de Dios sabemos que esos proyectos no va de acuerdo a la palabra de Dios. Un ejemplo simple y sencillo. De repente tu meta era abrir un local para vender bebidas alcohólicas, cigarros. ¿Me dejo entender? ¿Eso va de acuerdo a la palabra de Dios? No, porque estás incentivando a que otras personas los consuman. Y eso, como hijos de Dios, no es un buen testimonio. Amén. Entonces, amado hermano, la única manera que nosotros podemos vencer al mundo es teniendo fe en Dios, teniendo fe en su Hijo Jesús, que vino a este mundo y murió en la cruz por todos mis pecados. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Cuando tu fe haya madurado, cuando tu fe esté más sólida y seas estable en tu fe, nada ni nadie te podrá apartar de los caminos de Dios. Porque pasarás por pruebas, pasarás por problemas, necesidad, enfermedad, tribulaciones y entre tantas cosas más, o incluso tentaciones que te puede poner el diablo,
pero ya no vas a caer. ¿Por qué? Porque vas a tener fe en Dios y tú vas a creer que en medio de ese problema Dios es capaz de solucionarlo. En medio de tu necesidad vas a creer que Dios va a suplir todas tus necesidades conforme como está escrito en su palabra de Dios. Así lo dice. Y en medio de la enfermedad, aun incluso cuando el ser humano te da por desahuciado, su palabra dice que lo que es imposible para los hombres, lo es posible para Dios. Dios es nuestro doctor, Él puede sanarnos. Pero ¿realmente le creemos? Ese es, por así decirlo, el gran problema que tienen muchas personas. Que en medio de sus tribulaciones, en medio de cualquier tipo de circunstancia que podamos estar atravesando, perdemos la fe. Y la duda y la incredulidad se apodera de nosotros. Y eso es lo que el diablo quiso causar en ti. Poner dudas, sembrar incredulidad para que dejes de creer en Dios. Y a raíz de ese problema, tarde o temprano, vas a terminar apartándote de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque no supiste creer en Dios, porque no supiste tener fe en lo que está escrito aquí y creer en Dios. Amados hermanos, muchas veces cuesta, amados hermanos, yo sé, muchas veces cuesta confiar en Dios, porque el problema de repente que estamos atravesando es algo muy fuerte, muy delicado, que aun ante nuestros ojos, ante nuestra sabiduría o criterio, pensamos de que no tiene solución, de que la debilidad que tenemos no hay manera de poder quitarlo, del problema, necesidad o enfermedad, no hay manera de poder solucionarlo. Pero amado hermano, eso es ante tus ojos. La palabra de Dios, ¿qué nos dice? Camina por fe y no por vista. Porque si nosotros caminamos por vista y vemos a nuestro alrededor todo lo que tenemos, ¿ustedes creen que se van a motivar a seguir adelante? Al ver tanto problema, tanta necesidad, tantas cosas a nuestro alrededor, ¿se llenarán de motivación para continuar? No. Por eso Dios dijo, camina por fe y no por vista, porque cuando uno camina por fe, camina creyendo en la sobrenaturalidad, porque así es nuestro Dios, un Dios maravilloso, un Dios capaz de solucionar cualquier tipo de problema, un Dios extraordinario. Ese es el Dios que tú sirves, que yo sirvo y que todos nosotros servimos. Pero tenemos que creerle. Su palabra de Dios dice, para el que cree, todo lo es posible. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Por eso acá dice, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Allí está el secreto. Para poder vencer al mundo, es necesario que tengamos fe en Dios. Amén. Así que, amado hermano, te comparto esta palabra para que puedas reflexionar. No te olvides de orar antes de dormir. Recuerda que Dios te ama mucho y que eres alguien muy especial para Dios. Amén. Que tengas una bonita noche y un bonito descansar. Dios te bendiga. Amén.